estos mineros que tienen hasta más de 50, 70 reinfos, tienen empresas, no solo de transporte, que digamos transportan los minerales. Hemos visto que tienen cementeras, que tienen empresas agroindustriales, que tienen sus propias plantas de beneficio, es decir, sus pequeñas plantas procesadoras. O sea, estamos hablando de gente que maneja bastantes recursos, pero que digamos, que se escudan en esto del el registro de formalización minera, ¿no? Que son los pequeños mineros, pero que en realidad la mayoría no lo son. Esta mañana estamos nuevamente con Graciela Villasís. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muchas gracias acá por la invitación. Un montón de imágenes que quiero repasar contigo. Me ha impresionado que las dos últimas mayores movilizaciones que hemos presenciado tengan signos, no sé si tan distintos. Eso es lo que quiero mirar contigo. Está la de transporte. Es una movilización que creo poco se esperaba en la mayoría del Congreso. Una movilización que presentó un gremio usualmente asociado a agrupaciones de lo que podríamos llamar la derecha, antiguamente Solidaridad, ahora Renovación, que sin embargo confronta al Parlamento, no al gobierno, por una cuestión vinculada a políticas legislativas de seguridad, crimen organizado. Luego, no sé, 30, 45 días después, aparece una segunda movilización de dimensiones más que importantes, esta vez de mineros, voy a usar la construcción, ancestrales, organizando su reclamo alrededor de otra cuestión de iniciativa legislativa, la renovación del Reinfo, pero en condiciones que es mi impresión, quiero la tuya, no se asemejan en punto a la reacción de represión y contención del gobierno, en punto a las alianzas que logran convocar. A los de transportes les acompañaron hasta los universitarios, ni en punto al volumen de lo que parece haber sido la inversión en el despliegue. No he registrado detenidos en las movilizaciones de mineros ancestrales. ¿Qué impresión tienes tú de esta comparación? Bueno, la misma que tú tienes, que ha habido una diferencia abismal entre una y otra, a pesar que el tema de, digamos, la protesta de los transportistas era por un tema, ¿no?, que tenía que ver con claramente el tema de extorsiones. Y como bien señalaste, se sumaron a esta marcha, a estas protestas, los bodegueros, los mismos colegios y la gente que sí se sentía golpeada por el tema de extorsión. Lo que vimos fue que la policía no los dejó ni siquiera llegar al Congreso. Había pues todo un tema de, digamos, de cuidado y de, no tanto represión, pero sí de contención. En cambio, lo que nos llamó la atención, y lo hemos destacado en nuestras publicaciones, es que la protesta de los mineros informales o pequeños mineros o artesanales, como se llaman, más bien fue una manifestación bastante holgada, acomodada, o sea, bien cómodos durante 12 días frente al Congreso, con más de 35 baños que les puso el alcalde de Lima, el señor mira el nombre ahorita. Bueno, el alcalde de Lima, nuestro alcalde de Lima, López de Aliaga, Rafael López de Aliaga, ¿no?, según lo que declararon los propios dirigentes de Confemín, que son los que estuvieron dirigiendo esta manifestación de los mineros informales y ancestrales. Vimos además, lo que nos llamó la atención es que las cocheras, que uno sabe que en el centro de Lima cuestan la hora un montón de dinero, estaban alquiladas para que hagan sus ollas comunes. O sea, tenían alimentos, podían utilizar sus baños, nadie los movió, ocuparon toda la vereda y prácticamente un carril de la avenida Bancay, y estaban holgados, cómodos en su casa, los habían asentado, los habían acomodado. Claramente ahora ya sabemos que fueron las bancadas de casi todos los partidos políticos. Es más, en una imagen vemos a la congresista Patricia Chirinos abrazándose con ellos. Sí, los mineros, o sea, estaban de acuerdo, ¿no? Estaban como una componenda, tanto congresistas como los que protestaban, exigiendo y pidiendo la ampliación del Reinfo. Y como bien señala, sí ha habido una diferencia abismal, porque mientras los que protestan por un tema de extorsión, que están pidiendo mayores sanciones, los reprimes,
a los que piden, a un grupo determinado de personas que tienen intereses millonarios, pues estamos hablando del oro prácticamente, y de los minerales que se extraen en el Perú, es decir, la minería ilegal, que es la que está detrás de realmente de todo este negocio, están avalados por los congresistas que terminaron dándole la ampliación que tanto exigían. Por el gobierno, ¿no? Por el gobierno, por supuesto. La primera movilización que prácticamente no tiene vigilancia policial ni provoca operativos, voy a usar comillas, para buscar infiltrados o algo semejante, sino que transita con aquiescencia del Ejecutivo y ocupa playas, ocupa plazas, además, ocupa avenidas, para ser más y estaban exactos. En carpas y las carpas tenían colchones inflables. O sea, ¿cuándo hemos visto manifestaciones de ese nivel? O sea, todos ellos estaban bien cómodos, los que estaban protestando, porque claramente los estaban financiando grupos de poder, grupos económicos, ¿no? Grupos económicos, esto es una pregunta que podrían estarse convirtiendo en la nueva, comillas de nuevo, base social de la mayoría en el Parlamento. Yo creo que sí, totalmente, porque además a través de un reportaje que sacamos en El Comercio, en la Unidad de Investigación del Comercio, también hemos demostrado cómo 7 dirigentes de Confemín, esta federación, este gremio minero, se han afiliado justo un día antes de que se han afiliado a Renovación Popular, al partido del señor Rafael López de Aliaga, justo un día antes de que se cierren las inscripciones para los que piensan postular al Parlamento. 7 de sus miembros se han afiliado. También hemos, digamos, identificado a gente de Podemos. O sea, es decir, estamos hablando de que ya un partido del alcalde de Lima, que debería estar preocupado por las calles, digamos, por esos días de manifestación, los está apoyando y acompañando en estas protestas en las que están detrás, la que está detrás la minería ilegal, ¿no? O sea, el alcalde de Lima está totalmente identificado. Y además veamos la votación. Todos votaron porque se amplíe el REINFO, casi todos. Fuerza Popular, Podemos, el partido del señor César Acuña, Renovación Popular. O sea, prácticamente tuvieron casi 90 votos, me parece, en el Congreso. Estamos viendo entonces la emergencia de algo parecido a una nueva clase media o un nuevo sector de influencia política. Me llama mucho la atención, no sé a qué lo atribuyes o cómo lo explicas, el giro, que fue un giro narrativo, comunicacional, que hicieron los dirigentes de esta movilización, desde todos los nombres que suelen utilizarse, minería artesanal, pequeña minería, etcétera, hacia minería ancestral. Así es. Me llamó la atención, en mi memoria, no sé cuánto me equivoque, las zonas de ocupación minera son hijas de las primeras migraciones de tiempos del primer belaundismo. Es una especie de desplazamiento interno que desemboca casi inadvertidamente en zonas de producción minera. Pero este ancestral, ¿no te sugiere un intento por crear una narrativa que conduzca a una identidad en el mismo momento en que algunos de sus dirigentes empiezan a afiliarse a partidos políticos con representación en el Congreso? ¿No se trata ya de una instalación de un sector? Porque ya no estamos hablando de que están detrás, como siempre se ha dicho en las últimas campañas, que están financiando los mineros ilegales a tales determinados partidos o determinado grupo congresal. Ahora lo que estamos viendo es que ellos ya van a ser parte de la política, van a ser actores de política porque ya están en partidos listos para postular a cualquier cargo público que se les dé, no sé. Y lo que estamos viendo es que, como bien señalas, ha habido una campaña, porque también ha sido por la televisión, no sé si has visto los comerciales de esto es una minería ancestral, esta es la minería de tantos años. Es que es verdad, también es cierto que proviene de muchísimos años atrás y que desde, creo que la época del virreinato ya existía la minería, pero de otra manera. Entonces, pero lo que pasa es que ahora el tema de la minería, yo digo que la minería ilegal básicamente porque bajo este escudo de mineros informales y mineros informales y artesanales se esconde la minería ilegal, ¿no? Porque ¿qué pasa en varios sectores del país desde donde se desarrolla este tipo de actividad económica? Es que está asociada a los asesinatos, hay sicariato, hay narcotráfico, hay trata de personas, o sea, hay una serie de delitos que van de la mano y que son el producto mismo de la minería ilegal. Por ejemplo, te cuento en Patás, ¿no? Uno ve, es una zona muy pequeña, el distrito, no hablo de la provincia, pero sin embargo uno encuentra pues
edificios de 15 pisos, hoteles maravillosos de 5 estrellas, casas con piscina, casas con canchas de fútbol, no de fulbito, porque ahí también hemos visto de fulbito, pero de fútbol hemos captado unas 3 o 4. Y la verdad es que tú dices, Dios, ¿dónde estoy? O sea, de pronto sientes en el tiempo que estás en una zona, bueno, de hecho, liberada, porque ahí hace cada uno lo que quiere, pero hay mucha actividad, mucho dinero. Los niños van a la escuela con sus cuatrimotos. O sea, de verdad que es sorprendente la cantidad de cuatrimotos que yo me quedé sorprendida. Más, quizás eso es lo que me llamó la atención, porque la escuela pública, la única escuela que está en la zona, ¿no? Entonces, hay mucho comercio, hay un montón de cantinas, bueno, hay discotecas, hay también otra cosa que me llamó la atención, grifos, o sea, pero no grifos pequeños, las empresas que son, digamos, las grandes empresas o las que sí están formalizadas, tienen pues para llenar sus tanques como un contenedor, un surtidor. En cambio, los ilegales tienen unas impresionantes grifos que son más o menos 4 o 5 en la zona, ¿no? Lo que te demuestra es que hay una actividad y que nadie lo fiscaliza. Y no es mucho tiempo. O sea, está más o menos claro que deben ser sectores en segunda o tercera, cuarta generación, si uno calcula desde el primer velaundismo. Es decir, ya hay una generación de mineros aquí que puede estar fácilmente rozando los 70 años, la primera. Pero esta explosión que describes no tiene más de 25 años. Es decir, los años 90 de la minería tenían una configuración demográfica distinta. Ahora están apareciendo ciudades. Así es. Y un sociólogo que trabaja en Madre de Dios me decía además que él allá nota, estamos al otro extremo, ¿no? Sí, no, hablamos de Patas, Dios. pero él en Madre de Dios nota que incluso los capitales acumulados no están migrando ya hacia alguna capital, sino que están retornando para reinstalarse y empezar a desarrollar esto que tú describes en Patas, una suerte de crecimiento vertical de una ciudad, digamos, también desregulada, ¿no? Antenas parabólicas, pero pistas no formales, pistas de tierra, casas enormes, pero no hay veredas, y una especie de ciudad emergente no urbanizada, pero desarrollada, poblada de capitales. Estamos viendo la emergencia de una clase media que está buscando identidad y representación propia en medio del universo en el que se mueven. Claro que sí, por supuesto, en el Congreso, ¿no? Ya están en el Congreso. Están también en el mismo Palacio de Gobierno. Por ejemplo, tenemos un asesor de la presidenta Dina Boluarte, señor César Sandoval. Nosotros sacamos un reportaje sobre él. Este señor es el secretario de organizaciones de APP, del partido del señor César Acuña. Y antes trabajó como secretario técnico del Ministerio de Energía y Minas. Este señor, su hermano, era el director general de Energía y Minas de La Libertad. Y ellos son los que han recibido y han dado algunos tipos de permisos favoreciendo a los mineros de, por ejemplo, La Libertad, ¿no? Ahora lo tenemos en Palacio de Gobierno como una persona que le habla al oído a la presidenta. Entonces, si te das cuenta, están infiltrándose en todas las estructuras del poder. Y ya pues ahora ya no van a tener ninguna vergüenza de salir y decir somos los mineros, entre comillas, informales. Pero si uno analiza a los mineros Madre de Dios, por ejemplo, y de otras zonas del país, estos mineros que tienen hasta más de 50, 70 reinfos, tienen empresas, no solo de transporte, que digamos transportan los minerales. Hemos visto que tienen cementeras, que tienen empresas agroindustriales, que tienen sus propias plantas de beneficio, es decir, sus pequeñas plantas procesadoras. O sea, estamos hablando de gente que maneja bastantes recursos, pero que digamos, que se escudan en esto del el registro de formalización minera, ¿no? Que son los pequeños mineros, pero que en realidad la mayoría no lo son. Es que esto del reinfo a mí me provoca una serie de casi te diría, angustias por los significados, ¿no? Han prorrogado un escudo. Creo que si en algo coincidimos todos y todas los que miramos de una u otra forma el sector, Reinfo como esquema de formalización
pues es un fracaso. Ahí no hay nada. Estamos hablando de cuántos años, el gobierno de Humala. Sí, claro. ¿No? O sea, se dio esta ley para que los pequeños puedan formalizarse, pero no les conviene. ¿Por qué? Porque empiezan un par de, digamos, lo básico para poder, digamos, operar, además de tener tu concesión, es que tengas tu RUC, luego te piden, el RUC, luego tu traslado, digamos, puedes alquilar camiones, pero básicamente te piden poco, o sea, un RUC, y de ahí que te inscribas en este proceso de formalización, tus guías de remisión cada vez que trasladas, que a veces se prestan entre unos y otros, y nada más. Entonces, lo que les dieron la oportunidad para formalizarse no lo han hecho y no les interesa hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen que pagar impuestos, tienen que estar supervisados, no pueden contaminar el medio ambiente. O sea, tienen que seguir reglas fijas y determinadas para poder extraer oro u otro mineral y a su vez también conservar el medio ambiente. En cambio, cuando tú viajas y ves todo que está lleno de residuos de minerales y todo está contaminado, es porque ellos no están siendo supervisados por absolutamente nadie. Ahí no existe ni SUNAT, ni Ministerio del Ambiente, ni la Fiscalía también de Medio Ambiente, ni la UEFA, realmente nada. O sea, uno puede asentarse ahí y trabajar. Y lo más triste, por ejemplo, en el caso te digo por qué te menciono Patadas, es porque ha habido muchos crímenes, ¿no? O sea, se han desarrollado, lo he contado de 17 más o menos crímenes que fueron asesinatos a trabajadores de una empresa de allá, pero se encontró una fosa común con 16 cadáveres y hay otra más. Y la policía todavía no entra, no interviene. O sea, lo que te estamos hablando es que ahí la gente, porque claro, en el Perú cuando ves alguna oportunidad de trabajo, dices, oye, acá hay plata, se van de Ayacucho, de cualquier región del país a trabajar, pero nadie los registra si ingresaron, si salieron. Entonces son personas perdidas, desaparecidas, que muchos años después, como ahora, han encontrado 6 cuerpos, por ejemplo, y veí huesos. Hablando con el perito forense que está viendo la investigación, me decía que tenía más de 500 huesos y que era un trabajo de hormiga porque además no cuentan con los recursos necesarios para poder llegar a identificar, ¿no?, de quién es la persona o a quién pertenecieron esos restos. Escucho, me queda toda la impresión que dedicamos demasiado tiempo a no ver un sector de la sociedad que estaba creciendo y que solo hemos notado en su exacta dimensión cuando en términos territoriales han rozado las fronteras con las minerías formales y en términos políticos han alcanzado incidencia sobre la representación. Pero claro, son 25 años en los que simplemente hemos estado mirando para otro lado, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y si estamos mirando, yo creo que ha sido más a raíz de los asesinatos que han habido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno va a Patas dice, sí, esta minera la conozco, pero la conozco porque han matado a su gente. No la conoces porque, digamos, ha tenido un desarrollo, ¿no?, significativo. O sea, deberíamos conocerla por ese trabajo que hace, pero no la conocemos por eso. Los conocemos por lo que las noticias que nos llegan, ¿no?, porque derrumban torres, ¿no? Y eso no debería ocurrir. Por ejemplo, lo que la gente quizás no entiende, y las autoridades principalmente, tanto el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte, sus ministros y el Congreso, es que la minería ilegal ya desplazó al negocio del narcotráfico. Es la primera actividad económica criminal, ¿no?, que mueve más o menos $6.000 millones al año, mientras el narcotráfico estamos hablando de unos 4.800 millones de dólares al año. Entonces, ya tenemos que ver. Y lo que pasa en el Congreso es que están más bien atenuando, ¿no?, las penas o las condenas para aquellos que realizan este tipo de actividad extractiva ilegal y no las sancionan como debe ser. Por eso es que existe, como bien señalas, todo un mundo de impunidad, ¿no?, detrás de esta actividad que lamentablemente lo único que hace es destruir todo lo que está a su paso. De hecho, ahora que te escuchaba el resumen sobre la historia de Reinfo, me queda toda la impresión que Reinfo se escribió sin mirar lo que en los hechos es una articulación de origen entre lo que podrías llamar la pequeña minería no registrada, inventemos otra construcción, y la gran minería no registrada. También, ¿no? claro. En épocas de alzas de precios y demás, el capital acumulado informalmente es enorme. Y yo me pregunto si esta articulación que el Reinfo pone en evidencias es reciente o si en realidad es una articulación originaria, una no diferenciación, o digamos,
o una estamentación solo económica entre los pequeños y los más fuertes que simplemente no hemos estado mirando. Es como si hubiéramos tratado la formalización del pequeño minero como si fuera un ente aislado, marginal, solo, sin una economía ya articulada detrás de él. Las fosas comunes de Patás te hablan de un orden social ilegal, violento, establecido hace cuánto, para que puedas tener 500 cadáveres en una fosa. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado? No, son 16, se han encontrado en una y en otra probablemente ya la misma cantidad. Ese es el punto. Mire, digamos, ¿cuándo empieza esto a crecer de manera desproporcionada, según lo que nosotros hemos podido averiguar, indagar, en este caso de La Libertad? Porque claro, La Libertad, ¿por qué ahorita es un punto de atención? Porque es para el territorio que tienen, ha crecido muy rápido, ¿no? Sabemos que, madre de Dios, hay minería y ahí se concentran los mineros que quizás manejan mayor cantidad de dinero en este país y que destruyen todo lo que es las zonas de reserva, incluso naturales. En el caso, por ejemplo, de Patás, te estaba mencionando que por qué nos llamaba a nosotros mucho la atención, además de los muertos. Lo que nosotros sabemos es que la expansión de este negocio ilegal se inicia, o básicamente no se inicia, digamos, el auge que tiene la región La Libertad y otras zonas más se da durante la pandemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mineros de Patás específicamente, y no me refiero al distrito de Patás, sino a la región de Patás, y varias otras más, no tenían seguridad para llevar su mineral, transportar su mineral, y deciden contratar a delincuentes, a los que, digamos, conforman estas bandas criminales que se habían quedado sin trabajo porque en la ciudad ya la gente no salía de su casa, no había quien extorsionar, a quien pedir cupos, y decide ir un grupo a esta zona, ¿no? Este grupo ve pues que esta es una economía boyante, dicen, pero acá nos podemos hacer minas, ¿por qué voy a ser empleado tuyo si yo puedo ser tu socio o puedo ser hasta el dueño? Y eso es lo que ocurre. Por eso la violencia es tan terrible y los niveles y los índices alcanzan a números que llaman la atención. Entonces, se comienzan a asociar. Los pulpos están ahí asentados y ellos deciden dedicarse a la minería ilegal. Entonces hablamos que delincuentes, te tienes que enfrentar con delincuentes, pero asesinos, sicarios. Nosotros hemos hecho reportajes donde ponemos los principales cabecillas, organizaciones criminales que dominan Patás. Hemos hablado con la policía de allá, con el director de la macroregión, ¿no? Con el general, y no pueden, o sea, no se atreven a enfrentar. Es más, muchos oficiales, policías te hablan en off porque tienen terror. Y a veces hasta nos sorprende, nos dicen, por ejemplo, para que más o menos entiendas el nivel al que hemos llegado, dicen, Graciela, pero yo te di el apelativo, pusiste el nombre, me ha mandado una carta notarial. ¿Cómo? ¿El delincuente le manda una carta notarial? O sea, y las penas son tan bajas que salen. Entonces entran y salen y son los que gobiernan. Entonces, no solamente tienes un minero ilegal que evade impuestos, un minero ilegal que contamina, sino un minero que no tiene escrúpulos y que mata a sus propios empleados si le estorban, o si alguno sopló, porque ahí hay mucho soplo. Es decir, tú sabes que el trabajo de exploración y explotación no es un año, son años, es inversión. Entonces allá funciona mucho lo que se sabe, acá hay mineral. Tapo el mineral hasta que lo puedo invertir a cualquier costo. Y le abres un costado y lo explotas, y entonces mucha gente, hay mucha rotación también de empleados, porque son los que más se exponen. Cuando hemos ido de la zona, por ejemplo, yo bajaba pues para grabar a las casotas, a esto, ya me estaba metiendo, y el que me llevaba me decía, por favor, que me retire. ¿Pero por qué? Le digo, me dijo, porque usted se va a Lima, pero yo me quedo acá, y yo soy el que hablo con todos ellos. También cuando tomas a los hoteles, pues un hotel, imagínate, en un cerro rocoso que haya crecido así, y abajo está haciendo un centro comercial impresionante. Entonces tú dices, wow, bajas, ¿no? Y de pronto todos comienzan a avisarse y me están subiendo a la camioneta y le digo, pero tranquilos. No, me dice, señor, usted se va, pero ¿y cómo quedamos? Mira, en tu relato hay una cosa que me parece muy alarmante, ¿no? Lo que podemos llamar el gran capital formal, la mina integrada a la economía del Estado, tiene puntos de extracción, pero no tiene ciudades. Exacto. Vive en campamentos. El minero ilegal está urbanizando, se está asentando. Así es. Y eso genera un patrón, casi diría, espontáneo de autoridad. Totalmente. Ahí donde el Estado es enano.
Entonces, ¿qué más fácil que controlar las elecciones municipales? A partir de las elecciones municipales, una fuerza de seguridad formal, que es el Serenajo, de impacto básico, pero más potente que las comisarías. Exacto. Y sobre esa base, claro, la pregunta es cómo cercar juzgados y fiscalías para poder permitir que fuera de la ciudad el desplazamiento regular siga siendo violento. Pero estamos hablando de territorios completos Territorios liberados. y de economías articuladas verticalmente. O sea, Totalmente. eso es consumo, es mercado, es combustibles, es No, energía. y cuesta caro, todo es carísimo. Yo, por ejemplo, decía, pero ¿cómo pueden traerse esa casa? Yo, no, tenía unas mamparas, Dios, si el vidrio se romperá en 1000 pedazos porque la carretera es terrible. A estos sí no invierten en la carretera. Yo digo que con un camión nomás que lleva minerales podían arreglar toda esa carretera. Es terrible y de pronto ves a unas tremendas gafiterías, no, Grifos, ferretería. ferretería. No, ya ves todo el sistema, ya las empresas ya se han asentado ahí, porque como hay tanta construcción de fierro, eso yo me preguntaba, digo, pero para construir, ¿cómo hacen? ¿De dónde lo traen? Y de pronto hay un montón de ferreterías, pero no pequeñas, gigantes, maquinarias, parecía, no sé, me desconcerté mucho y me sorprendí, ¿no? Porque te das cuenta que no hay Estado. Y preguntamos, ¿dónde está la policía, la fiscalía? Y lo que está haciendo una empresa, está construyendo como un fortín en una suerte de mirador, donde ellos piensan, así dicen, el primer piso va a ser el Ministerio Público, el segundo Poder Judicial, y luego la policía, o al revés, y arriba un helipuerto. Y le digo, qué bacán. Fui, vi, dije, qué bien. Uy, pero está justo enclavado en el medio. Le digo, acá les pueden pasar algo. Y me dicen, ¿y ya tienen todas las autorizaciones? Bueno, nosotros estamos construyendo y la policía y la fiscalía nos han dicho que se van a comprometer. O sea, ni siquiera hay un acuerdo cerrado, pero la minería privada está construyendo para que vengan. La pregunta es, ¿van a ir? ¿Van a ir? ¿O van a poder sostenerse estando ahí? Claro, porque están en el medio, se han puesto en un lugar donde están, de verdad que está en el epicentro de la minería ilegal del oro del norte, ¿no? Mira, nos estás contando la emergencia de ciudades con capitales establecidos, recursos e infraestructuras. Muy fuerte este dato, en punto a que una ciudad no implica en estas zonas necesariamente una carretera ni conectividad. Nada. Una ciudad puede ser un gueto que crece hacia adentro. Exactamente. Y el que yo estoy segurísima, y acuérdate de mí, de este momento, que de aquí a unos años no vamos a poder entrar. Va a ser una Pampa 2. Porque te das cuenta, ellos la manejan. O sea, es esa población que emergente, bueno, en base a este tipo de actividad minería ilegal, yo creo, básicamente, va a ser quien decida quién entra, quién sale, quién gobierna, quién pone sus precios, porque también todo es carísimo. Los precios son impresionantes. Yo bajé a comprarme, un ejemplo, ¿no? Una pastilla me dolía la cabeza y me dije, voy a comprarme un paracetamol. Una pastilla, un blister valía 30 soles ¿cómo se llama? De los genéricos, ¿no? Y dije, wow. ¿Y cuánto vale un agua? Valía 9 soles. Y ahí el señor que manejaba, veíamos cerveza. Le digo, pero ahí veo un montón de cajas de cerveza que llevan los señores. Me dijo, señora, una caja de cerveza vale como 180 soles o 200, una cosa así. Entonces, si te das cuenta, es una actividad, pero para que genera, y todos buscan que el dinero se revierta en la zona, ¿no? O sea, todos los que trabajan, consuman ahí, gasten ahí, mujeres para la diversión, licores, todo. Pero ya no es una ciudad que sale hacia Trujillo. No. Es una ciudad que crece a su interior. Así es. Pues ahí la gran pregunta va a ser, o podría ser, ¿cuál va a ser la forma futura de esa ciudad que ya quiere representación, que quiere autoridad propia, que quiere autonomía? Que la tiene, digamos, en la práctica, no en los documentos, porque luego hablas con el ente fiscalizador que viene a ser la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional, que tiene muchos años, que está bajo, digamos, el comando del señor César Acuña, y no hacen absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en tu lectura? Eso es patadas. Tus investigaciones nos van a mover luego. Claro, ¿no? claro. Ahora nosotros hemos sacado, hace muy poco, en el diario El Comercio, sobre el tema de aquellos que tienen reinfo. Se supone que en el Perú en Lima han venido a protestar los pequeños y mineros artesanales, ¿no? Pequeños y mineros, pues artesanales. Es decir, los pobres que no tienen dinero, que ese es su único sustento de vida. Y sin embargo hemos encontrado hasta un señor que tenía 77 reinfos, 77. Y bueno, algunas suspendidas. Entonces, cuando preguntamos a la autoridad, ¿y esta suspensión quiere decir que ya sale? No, me dice, es una suspensión que la pueden arreglar porque quizás su RUC ya venció. O sea, les das
todas las facilidades para que trabaje. ¿Cómo es posible que una persona tenga, una persona natural, 50, 30, 27 reinfos, es decir, registros para formalizarse? Se ha vuelto, esto es un mercado, son 84.000 registros, ¿no? Reinfos que existen, inscripciones de reinfo, de las cuales casi 56.000 son personas naturales. Me está recordando lo que ocurrió con los cascos en la zona de Chimbote, ¿no? Estos procedimientos que intentan, desde cierto enfoque, formalizar lo informal y terminan siendo compuertas para mercantilizar licencias. Y ahí mi pregunta siguiente, voy terminando, es sobre los explosivos. Porque una de las cosas de las que da derecho este tránsito, que no es tránsito, esta ventana a las autorizaciones es a la circulación de explosivos. Así es. ¿Qué tan complicada es la huella del mercado de explosivos en una sociedad articulada de esta manera? Bueno, en realidad, si uno quiere acabar con este tema, con este problema, no es tan difícil, porque, a ver, tenemos al SUCAME, que es una, digamos, la institución del Estado que se encarga de supervisar, fiscalizar y ver todo el tema de armas y explosivos, y de productores de armas y de explosivos. Básicamente es una empresa importante, que es FAME, me parece FAME, ¿no? FAMESA. Sí, FAMESA, esa la principal, la que creo, según lo que hemos hecho, es el 60% maneja el mercado. Tenemos otras 2 empresas que tienen origen, digamos, extranjero, y también el ingreso de explosivos por Bolivia, que tiene otro porcentaje, pero que es impresionante porque el explosivo a veces sale del Perú hacia Bolivia y vuelve a entrar para que se utilice en la minería de socavón, porque estamos hablando del socavón, se usa dinamita, y en la minería aluvial, que es de Madre de Dios y Loreto, se usa el cianuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho de acuerdo a las estimaciones, porque lo que también vemos es que no hay una data oficial. Hay una serie de, como ha crecido de pronto todo este negocio, más o menos se estimaba que podía haber, eso lo hizo la Sociedad Nacional de Minería, que 120 millones de dólares se mueven en explosivos, en los polvorines. Y también ahí hay todo, digamos, un circuito o un mercado negro ¿no? Estamos hablando también de mafias dedicadas a este negocio, porque, por ejemplo, descubrimos que una persona tenía varios polvorines cuando la ley no te lo permite. Y si te digo, a ver, tenemos a SUCAME. Empezamos por SUCAME. SUCAME solamente tiene que supervisar a unas 4 empresas. Punto. Ver cómo, porque son las que distribuyen a nivel nacional. Pero lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero acá, la verdad, yo te lo digo abiertamente, yo siento que todos están coludidos. Y que acá nadie quiere cambiar las cosas, quieren mantener el statu quo para que sigan enriqueciéndose algunos a costa de otros. Pero el problema es que ese tipo de actividad conlleva otros actos ilícitos, ¿no? Como te señalé, que es la trata de personas, el narcotráfico, bueno, el robo, lavado de activos, extorsión, todo. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que ahorita nosotros como periodistas estamos viéndolo, tú también como abogado, pero y las autoridades saben que hay negocio, pero no les importa, porque quieren que ellos los financien en su campaña y porque saben también que hay un bolsón electoral importante que de alguna manera, directa o indirectamente, vive de la minería. El problema es la proyección, ¿no? En términos de efectividad, el control violento que despliegan estas organizaciones sobre estas ciudades tiene un mayor alcance que el control institucional y en consecuencia el riesgo de expansión es muy alto. Por supuesto. Vas a ver en tus siguientes investigaciones otras ciudades y vamos a tenerte otras regiones, nuevamente aquí para poder compartir tus impresiones. Graciela Villacís, mostrándonos una forma de crecimiento de algo que es más ya que guetos de informalidad, pisos estratificados de una economía que se expande. Muchas gracias, Graciela. A ti, César.